Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Iniciamos nuestras transmisiones. Recuerden, todas las semanas, a partir de los miércoles, tenemos enseñanzas para los diferentes ministerios de la iglesia. Iniciamos los miércoles con nuestra enseñanza para el Ministerio de Jóvenes. Los jueves tenemos nuestra reunión familiar. Los viernes tenemos enseñanza para los matrimonios. Los días sábado tenemos Mujeres de Fe, Instituto Bíblico. Los domingos tenemos la transmisión de nuestra reunión general, recordándoles que ya están todas las iglesias de manera presencial y ya estamos prácticamente entrando ya en el último mes, de este año igual de complicado que los años pasados con todo esto de la pandemia, pero esperando que todo vaya mejorando como ha sido hasta ahora y bueno, iniciar con ánimos renovados el próximo año que Dios nos permita para seguir buscando de Él, para seguir creciendo como su iglesia. Y bueno, jóvenes, iniciamos con nuestra enseñanza. Estamos en la serie Con Dios o Sin Dios. Estábamos viendo el tema de la iglesia. Para mí creo es un tema bien importante que el joven vaya entendiendo. Pero algo que yo quiero que aprendas hoy tal vez o que no se te olvide, y es el tema de hoy, es que la iglesia es una familia. Algo que no debes de olvidar. La iglesia es tu familia. Y de hecho es una familia que trasciende aún lo terrenal. Tú eres joven cristiano, joven creyente. Bueno, Dios te hace parte de su familia. Hemos hablado un poco de que la iglesia no es no nada más, es una organización. Por ejemplo, nosotros tenemos hasta un registro, ¿no?, ante las autoridades de nuestro país y tenemos muchas cosas y protocolos y organización, y eso te decían, no es que esté mal, por supuesto que no, pero tú no debes de ver la iglesia nada más como eso. O sea, no debes de ver la iglesia como, pues, como ves una escuela, como ves un club, como ves una organización, no sé, una asociación civil, un club de todos tipos que hay hoy en día. No, la iglesia va más allá. Mira, yo te puedo contar, ciertamente tampoco te voy a mentir, a veces no he tenido buenas experiencias. Empezamos a asistir a la iglesia, yo tenía 15 años y he pasado por muchas situaciones. No todas han sido buenas. Porque también te digo esto porque te estaría mintiendo, pero también he tenido muy buenas y experiencias con la iglesia, porque te decía, no, la iglesia no es el lugar, es las personas. Eso ya debemos tener bien claro, ¿no? Con las personas a lo largo del tiempo, de los años, en diferentes circunstancias, que yo me he quedado impresionado en algún momento, y hoy, más que impresionado, hoy me reafirma, ¿no?, las convicciones cristianas que tengo en mi corazón y que yo sé que tú también tienes. En algunos momentos ver que verdaderamente somos una familia y que Dios pone de ese amor en nosotros y que nosotros podemos darlo y extenderlo a los demás, a nuestros hermanos. He tenido experiencias increíbles de todo tipo, tanto personas que en momentos diversos, difíciles, te extienden su mano, te dan ayuda, te apoyan, a veces como si fuera su propia familia terrenal, porque ese es el concepto primero que tenemos, ¿no? Hablamos de familia, entendemos los padres, los esposos, los hijos, los abuelos, los tíos, los primos, y ese es el concepto que tenemos. Y de repente encontrar que puedes tener eso y aún a veces mucho más
en la familia de Dios es increíble, porque eso solamente es obra de Dios en el corazón de las personas. Y te podría contar muchísimas experiencias que a mí me han dejado impresionado de ver el amor de Dios, ver el cuidado de Dios, ver la hermandad, ver a esta familia que tú tienes. Puedo decir nada más, por ejemplo, en algún momento algún pastor que nos atendía y nos cuidaba y solamente éramos dos jóvenes. Dos jóvenes. Íbamos a su casa semana a semana y nos discipulaba. Y no llegaba nadie más. Y lo hizo por muchísimo tiempo. Y yo decía, bueno, estas cosas son del amor de Dios. Porque normalmente muchos dicen, no, a ver, ¿cuántos son? Porque si es una sola persona, dos, pues ¿para qué? Y te podría contar muchas otras. Pero no debes de olvidar eso. De hecho, la escritura habla muchísimo del amor entre hermanos cristianos, entre hermanos de la fe. Porque esa es tu familia espiritual. Y a veces tienes la bendición que se conjugan, ¿no? Que es tu familia espiritual y también es tu familia terrenal, pero para otros nada más es su familia terrenal. Y aún yo me he encontrado muchos jóvenes en la iglesia que ellos son los únicos, increíblemente, ¿no? Jovencitos de 18, 17 años, ellos son los únicos que son cristianos. O jóvenes que no tienen a sus padres y que la iglesia verdaderamente va más allá de nada más llegar un domingo y reunir y decirle a una cantidad de gente que a veces ni conozco hermanos. Dice, por ejemplo, Efesios 2:18, dice, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, dice ahí, de la familia de Dios. Es tu familia. Es donde te puedes apoyar, es donde puedes encontrar dirección, es donde puedes encontrar consuelo. Es sobre todo donde vas a encontrar personas verdaderas, sinceras, que buscan tu bien. Te digo, yo en algún momento he tenido malas experiencias, he tenido traiciones, aunque uno pensaría que no debería de ser. Algunos hermanos he escuchado que dicen, no, es que entre hermanos hacer tratos, hacer esto, pero muchas veces porque no son cristianos esas personas. Están dentro de las iglesias, pero no son cristianos. Se dicen cristianos, pero no lo son porque no actúan como tal. Porque no les tiembla ni siquiera un poquito su conciencia de ir a hablar mal de otro hermano o de hacerle mal al otro. Pero no todos son así. Dice Primera de Pedro 4:8, y ante todo, por encima de todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Porque los cristianos nos deberíamos de perdonar mucho más fácil que a veces sucede en las cosas de los hombres. Y yo todavía encuentro, te digo, de estos que se dicen cristianos, que todavía guardan rencores y cosas después de años y años. Yo he aprendido eso. O sea, y en algún momento cuando he tenido que compartir este consejo, le digo, tú has recibido perdón de Dios de todas las cosas ya. Cuando uno se deja de engañar y reconoce quién es y quién era y de dónde lo sacó Dios y que no era una buena persona y que hacía cosas malas y que tal vez estuviera hoy en un peor lugar, pero por la gracia de Dios, por el perdón recibido de parte de Dios, es que estás aquí. Dices, es que tú también tienes que aprender a tomar de ese perdón y dárselo a los demás. ¿Y qué mayor a los hermanos? Mira, como joven, muchas veces estás buscando una identidad. A veces ni te das cuenta, ¿no? Pero en esa búsqueda de identidad, lo que quieres es rodearte de personas. El problema es que muchas veces escogemos mal y somos terriblemente influenciados por los que nos rodean. Te decía también, muchos jóvenes tienen carencias en sus propios hogares.
A veces faltan los padres, o a veces los padres no son creyentes. Y tú y yo necesitamos entender que como parte de la familia de Dios tenemos un lugar y funcionaremos en un lugar. A veces seremos como un hermano para alguien. A veces alguien más será como un padre, una madre para nosotros, para ti. ¿Por qué? Porque Dios va a suplir dentro de tu iglesia, dentro de la iglesia, todas esas necesidades. Y también Dios te va a usar para que suplas necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque esta familia no es egoísta. Y la unen lazos más fuertes que los filiales o los de sangre. ¿Por qué? Porque la une el Espíritu Santo de Dios por medio del sacrificio de nuestro Salvador. Nos une, es una unidad espiritual. No nada más es filial. Mira, dice Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, dice, de corazón puro. Claro, tu familia espiritual, la familia de Dios, la iglesia, no es una familia perfecta, pero está en camino a la perfección. Es una familia diferente. Es una familia cálida, pero a la vez firme en cuanto a sus convicciones. No encontrarás en ningún grupo, en ningún club, en ninguna tribu, las cosas que solo la familia de Dios te puede dar. Es más que una hermandad humana, es más que camaradería. ¿Por qué? Porque el amor y la amistad son más profundos, pues la fuente de estos es Dios en cada uno de tus hermanos. Es más pura. Por eso cuando te he hablado, ¿no? Te he hablado de la amistad verdadera, la amistad que no solapa el pecado del otro, la amistad que no solamente es lisonjera, la amistad que no busca lo suyo. Todo esto se engloba en esto. Mira, dice Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El Señor Jesús le decía a los discípulos, ¿saben cómo el mundo va a conocer que son mis discípulos? ¿Saben cómo el mundo va a conocer que son cristianos? Porque se aman. Mira, en esta familia vas a experimentar crecimiento y solidez en tu vida. No dejes pasar esto que Dios está poniendo delante de ti. No menosprecies a tu familia espiritual. Tienen un lugar bien importante para ti. Te he venido diciendo, toma lo que Dios te ha dado, y te lo digo en el buen sentido, no como esas falsas prácticas, ¿no? Porque tomar es con toda la responsabilidad, todo el entendimiento, todo el conocimiento. No vas a encontrar, eso sí te lo puedo asegurar. Recuerdo, Dios pone en sus tiempos las cosas. Me acuerdo haber estado alguna vez, algún hermano de la iglesia, haberme acompañado toda una noche hasta despertar al siguiente día esperando en un hospital por una situación que viví, de haberme apoyado como solamente un familiar lo habría hecho. Recuerdo a algún hermano haber llorado junto conmigo y haberlo visto todavía más triste de lo que yo estaba por la situación que estaba pasando. Y así te puedo contar. Recuerdo algún hermano haber llegado, tal vez en su momento no haberme gustado y haberme dicho, oye, lo que estás haciendo, como estás viviendo, está mal. Cambia, deja de hacer ello.
en la gran familia que Dios me ha dado y que Dios te ha dado a ti. Tienes que centrar en esto y todo lo demás se va a ordenar. Y hasta las cosas que son necesarias, como la organización, todo esto que te decía, no te van a pesar. Las vas a ver diferente. No las vas a ver como una carga. Vas a entender, vas a ser más, como ya no estás centrado en ti, vas a ser más entendible, más entendido. Dice, primera carta a los Tesalonicenses 4:9, dice, pero acerca del amor fraternal, les decía el apóstol Pablo, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, por todo el lugar donde ellos estaban. Dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. No vas a encontrar una amistad igual con uno de tus hermanos. No vas a encontrar una guía igual que con uno de tus hermanos. No vas a encontrar confianza mayor que con uno de tus hermanos de la fe. Las amistades no van a ser iguales, los consejos no van a ser iguales, las reuniones no van a ser iguales, los tiempos de esparcimiento no van a ser iguales, los tiempos de dificultad tampoco van a ser iguales, van a ser mucho mejor de lo que tú habías pensado y habías vivido. Y quiero centrarme en esta parte sin olvidar la parte, te decía, un día alguien más va a ser un hermano para ti. Alguien más va a ser un padre para ti, alguien más va a ser como una madre para ti. Pero otro día tú vas a ser como un hermano para otro cuando lo necesite. Sin olvidar esa parte. Porque no quiero que te olvides de que no vamos a servirnos nada más de la iglesia. Pero todas estas bendiciones van de allá, de los demás hermanos hacia mí y de mí hacia los demás. Sirviéndonos unos a otros. Si alguien ha recibido algo, ministrelo a los demás, como buen administrador de la gracia de Dios. Tienes una gran familia. No la menosprecies. Primero Dios, vamos a reiniciar el próximo año y vamos a retomar muchas cosas, como ya te ha hablado tu pastor. Es un buen momento, jóvenes. Pero no pienses, no estés buscando, a ver dónde me siento más cómodo, no. Dios te ha puesto acá. Y no te estoy diciendo entonces ya te vas a morir aquí, no, pero no te empieces a desviar por ideas y sutilezas como esas. Es una gran oportunidad que tú tienes. Tómate de la verdad de Dios. Tómate de la sabiduría de Dios, de la guía de Dios. Y vamos a ser esa gran familia de la fe, parte de la gran familia de Dios. Jóvenes, Dios los guarde, Dios los bendiga y termino con esto. Cualquier cosa que ustedes necesiten, con toda la confianza pueden acercarse. Nosotros estamos para servirles. Se los digo de corazón, nosotros estamos para servirles. Pero a veces el orgullo, otras cosas no nos permiten, tal vez el miedo, el temor, no nos permiten acercarnos. Ten esa confianza, estamos para servirles a ustedes. Este fin que pasó este sábado tuvimos una enseñanza del Ministerio Encaminados, parte del Ministerio de Jóvenes, específicamente hablando de la edad de la mayoría de edad, donde los jóvenes están pensando, están viendo qué van a hacer en su futuro cercano, de todo esto de casarse, de formar familias, de crecer, de madurar. Y les dimos algunos consejos para que ustedes puedan decidir de la mejor forma. Está ahí en las plataformas digitales, está ahí la enseñanza para que ustedes la tomen. Ahí está, aquellos que no pudieron asistir por diversas situaciones, ahí está, para que ustedes la tomen, ¿verdad?
no, yo sé que no es ya, wow, lo más grandioso, ¿verdad? Pero hay muchas cosas ahí que muchas veces no se hablan, que tú ni enterado estás. Entonces sería bueno que las consideraras, las escucharas, son para bendición tuya. Dios los guarde, jóvenes, Dios los bendiga. Si Dios permite, nos vemos en la próxima enseñanza. Hasta pronto, familia.